Hola, bienvenidos a otro video. Hoy vamos a realizar este hermoso bolso que viste en la presentación. Voy a utilizar los cuadros de flores que te enseñé a hacer hace unos videos atrás. Pero puedes usar el modelo de cuadro que más te guste. En primer lugar, aprenderemos cómo unir los cuadros. Colocamos uno al lado del otro e insertamos la aguja en una esquina y en la esquina del otro cuadro. Tomamos el hilo con el que vamos a unir y sacamos una lazada. Con esa lazada atravesamos las dos esquinas y vamos a la siguiente vareta del cuadro que tenemos encima. Insertamos la aguja e insertamos también en la siguiente vareta del cuadro que tenemos debajo. Sacamos nuevamente lazada y con esa lazada atravesamos las varetas y el punto que tenemos en la aguja. Repetimos, vamos a la siguiente vareta. Insertamos nuestra aguja y volvemos a insertar en la siguiente vareta del cuadro que está debajo. Tomamos una lazada y atravesamos con ella las varetas de los cuadros y el punto que teníamos en la aguja. Podemos observar cómo se nos va formando una cadeneta en la unión de los cuadros. Continuamos entonces haciendo lo mismo hasta llegar al punto final. Como podemos observar, ya estoy en mi última vareta. Tenemos la cadeneta todo a lo largo, sin ajustar demasiado para que no se frunza. Vamos a hacer la unión de las esquinas. Insertamos la aguja en ambas esquinas, tomamos la lazada y la deslizamos por las esquinas y el punto que tenemos en la aguja. Tomamos dos cuadros más para continuar uniendo e insertamos la aguja en la esquina de un nuevo cuadro y en la esquina del otro cuadro. Tomamos lazada y atravesamos las esquinas y el punto que tenemos en la aguja. Continuamos uniendo los demás puntos como hicimos con los cuadros anteriores. Voy a unir dos cuadros más hacia el costado. Hacemos de igual forma la unión en vertical y luego la hacemos en horizontal. Comencé entonces la unión en horizontal. Me detuve en la última vareta del cuadro para mostrarte la unión de las esquinas. Insertamos como las otras veces en una esquina, luego en la otra esquina y tomamos una lazada. La deslizamos en las esquinas y en el punto que tenemos en la aguja. Vamos a la esquina del siguiente cuadro e insertamos también en la otra esquina y tomamos la lazada. Y atravesamos las esquinas y el punto de la aguja. Así de simple hacemos entonces la unión de las esquinas. Voy a continuar uniendo cada punto como estábamos trabajando anteriormente. Teniendo entonces mi panel listo, voy a esconder la hebra con la que uní los cuadros. Con la ayuda de una aguja lanera, enhebramos nuestro hilo y lo vamos pasando por la costura que realizamos de unión. Esta es una forma de rematar el hilo y tener una terminación más prolija. Voy a realizar dos filas de vareta en la parte superior.
Me voy a una de las esquinas e inserto mi aguja, tomo una lazada y con los dos extremos de mi hilo hago una cadena, suelto la hebra más corta, continúo con mi hebra más larga haciendo 2 cadenas. Voy a la vareta y realizo una vareta. Continúo trabajando vareta sobre vareta. Llegué entonces a mi esquina, hago una vareta y me salto a la siguiente esquina a hacer otra vareta. Continuamos vareta sobre vareta. Llegados al final, levantamos 2 cadenas al aire y volteamos nuestro trabajo. En el mismo punto hacemos una vareta. Seguimos vareta sobre vareta. Terminé mi segunda hilera de varetas, voy a cortar mi hilo y a realizar una cadena al aire para rematar. Escondemos la hebra de nuestro hilo en el revés. La medida de mi panel es de 28 centímetros por 38 centímetros aproximadamente. Vamos a necesitar 2 paneles iguales. Vamos a medir todo el recorrido de los costados y la base para poder calcular la medida de nuestro fuelle. Lo medís exactamente como lo estoy haciendo. Realizamos una cadeneta que va a tener de largo la medida del ancho que queremos nuestro fuelle. Yo quiero que mi fuelle tenga 14 centímetros, por lo tanto voy a hacer un número de cadena y medir que me alcance esos 14 centímetros. Teniendo la medida deseada, voy a hacer 2 cadenas más. Tomo una lazada, me salteo 2 puntos de la cadena y en el tercer punto voy a realizar mi vareta. Continúo haciendo una vareta sobre cada cadena, completando una vareta sobre cada punto. Completé mi primer fila de varetas, voy a subir con 2 cadenas al aire, doy vuelta a mi trabajo y en el mismo punto realizo mi primer vareta. Repetimos entonces vareta sobre vareta y para dar vuelta hacemos 2 cadenas al aire, giramos la labor y hacemos una vareta en el mismo lugar. Vamos a realizar esto todo el tiempo hasta alcanzar el recorrido del fuelle de la medida que tomamos alrededor de nuestro panel. Tengo listos los 2 paneles, el fuelle e hice 2 tiras que van a ser las asas de mi bolso. Están tejidas igual que el fuelle,
pero son de 4 centímetros de ancho por 85 de largo. Sujeté los paneles al fuelle para empezar a coser. Los alfileres nos ayudan para que luego no nos falte recorrido. Vamos a coser con punto bajo. Unimos ambos lados. Retiro mi alfiler. Voy a insertar mi aguja en uno de los lados y en el fuelle. Tomo la lazada, hago una cadena, busco un siguiente espacio y también en el fuelle tomo la lazada y con otra lazada cierro esos 2 puntos de la aguja. Repetimos, insertamos la aguja en ambos lados, tomamos una lazada y con otra lazada cerramos los 2 puntos de la aguja. Hacemos eso todo el recorrido. Cuando terminemos, cortamos el hilo, hacemos una cadena al aire y escondemos la hebra. Repetimos el proceso en el otro lado. Ya tengo hecha la costura de ambos paneles. Así es como queda nuestra puntada. Queda con un borde y el interior de nuestro bolso queda de esta forma, sin relieve. Podríamos, si quisiéramos, invertir las costuras y coser desde el interior y no desde el exterior. Para darle rigidez a la base de mi bolso, corté una lámina de acetato y le redondeé las esquinas para evitar que se enganche con mi hilo. Esta lámina de acetato tiene el tamaño de la base de mi bolso. Para poder coserla y no dejarla suelta en mi bolso, con la ayuda de una perforadora, voy a hacerle pequeñas perforaciones para poder pasar mi hilo. Podrías utilizar, si quisieras, este tipo de rejillas que ya viene con perforaciones. Voy a perforar alrededor de toda mi base. Enfrentamos la base acrílica a la base del bolso y con la ayuda de una aguja lanera vamos a ir cosiendo alrededor. No tomamos toda la vareta, sino que vamos tomando solamente algunos hilos que quedan hacia el interior. Teniendo cosida toda la base, voy a hacer un nudo en los extremos de mi hilo. Y a ocultarlos en el revés de mi bolso con la ayuda de una aguja lanera. Tengo lista la base de mi bolso. Ya podemos ver cómo se mantiene estable. Podríamos, si quisiéramos, darle también la misma estabilidad a los costados del bolso, pero yo voy a optar por ponerle botones, así que no voy a hacer eso. Cortamos en tela de forro las mismas piezas que teníamos para el bolso, pero le incluimos márgenes de costura. A los paneles le dejamos 2 centímetros de costura arriba y en los costados y abajo 1 centímetro. Al fuelle vamos a dejarle 1 centímetro más de cada lado a lo ancho y a lo largo le añadimos 2 centímetros para cada lado.
Para nuestras asas tenemos que darle 1 centímetro de costura todo alrededor. A las asas del bolso le coloqué una entretela fusionable que se pega con el calor de la plancha. De un lado tiene pegamento y es áspera y del otro es completamente suave. Planchamos el margen de costura 1 centímetro hacia adentro para el momento de enfrentar a las tiras tejidas. Nos facilita la costura. Si no tenéis máquina de coser, entonces enhebrá una aguja con un hilo y hacele un nudo en un extremo. Vamos a coser con una puntada invisible. Pinchamos entonces una esquina de la tela. Y escondemos la punta de nuestro hilo entre la tela y el tejido. Pinchamos el tejido y volvemos a pinchar el borde de la tela. Así cosemos todo alrededor, pinchando el tejido y el borde de la tela. La unión de la tela y el tejido queda completamente prolijo. Cuando lleguemos al final, cuando terminemos toda la vuelta, vamos a hacer un nudo. Hacemos la puntada e insertamos nuestra aguja en el aro de hilo que nos queda. Repetimos para tener un segundo nudo. De esta forma tenemos bien rematada nuestra terminación. Yo solo te muestro el extremo de la tira, pero tú tienes que coser todo alrededor de la tira. Si tenés máquina de coser, entonces cosés todo alrededor de la tira. Te recomiendo que tengas el tejido hacia arriba y que vayas presionando hacia abajo y empujando hacia el pie de la máquina. De esta forma evitamos que se nos estire el tejido o que se nos atore en los dientes de la máquina. Ya tengo cosido el forro a las tiras del bolso. Voy a ubicar donde voy a coser las tiras y a sujetarlas con alfiler. Enhebramos hilo en la aguja lanera para coser las asas. Cosemos todo el borde inferior. Cosemos el costado
Y unimos también el borde superior. Terminamos de unir el otro costado. Finalizamos la costura escondiendo el hilo en el revés de nuestro bolso. Repetimos lo mismo del otro lado y en la otra asa. Corté unos rectángulos de acetato porque voy a colocar unos botones en los costados del bolso y me van a servir como refuerzo. Colocamos el broche a presión unos centímetros abajo del borde porque todavía tenemos que colocar el forro y colocamos del lado interno del bolso la lámina de acetato. Le hice las perforaciones para las patitas del botón con una trincheta, le colocamos la chapita que viene con el botón y nos ayudamos de un destornillador o un alicate para cerrar las patitas. Así colocamos entonces las dos partes del botón, macho y hembra, de un lado y de otro. Esto nos permite tener un fuelle ampliable. A continuación vamos a coser el forro del bolso. Si no tenéis máquina de coser, entonces enhebrá una aguja y anudá uno de los extremos. Para coser la tela tendrías que enfrentarlas derecho contra derecho y desde abajo hacia arriba hacer una puntada cerca del borde. Luego vas hacia atrás y desde abajo avanzás unos milímetros hacia adelante y la segunda puntada la cerrás al final de la primera puntada. Así vamos avanzando con esta puntada hacia atrás, por abajo vamos unos milímetros hacia adelante y por arriba retrocedemos hasta el final de la puntada anterior. Cuando terminamos de coser o se nos acaba el hilo, entonces tenemos que rematar anudando el hilo. Así es como nos queda la puntada. Mientras más pequeña sea, más prolijo va a quedar el cierre de las dos telas. Reforcé los paneles del forro con entretela. Voy a colocarlo boca arriba y a coserle el fuelle todo alrededor a 1 centímetro como le habíamos dejado al cortar. Luego de coser ese lado del panel voy a enfrentar el otro panel derecho contra derecho y a coser de la misma forma todo alrededor. Voy a la máquina y coso recto a 1 centímetro, rematando al comienzo. Si estás cosiendo a mano con la puntada que te acabo de enseñar, vas a coser exactamente de la misma forma. Al llegar a la esquina, clavamos la aguja, levantamos el prensatela y cortamos la tela del fuelle en diagonal a la aguja para poder girarla y coser la esquina perfectamente.
Continuamos cosiendo a 1 centímetro y vamos a repetir lo mismo cada vez que estemos en la esquina. Ya cosí mi forro y doblé el margen superior 2 centímetros hacia abajo, que es lo que le habíamos dado de costura. Le coloqué también los broches imantados para cerrar. Perforé la tela con la punta del tijerín. Y también utilicé el acetato para reforzar la tela. Ahora voy a colocar el forro en el bolso. Introduzco el forro dentro del bolso. Acomodo bien todas las costuras y me voy a ayudar de alfileres para sujetar. Vamos a coser todo el borde superior. Si vas a coser a mano, entonces vas a utilizar la puntada que te enseñé para poner el forro en las asas. Y si vas a coser a máquina, recordá poner la parte del tejido hacia arriba e ir presionando y empujando hacia el prensatela. De esta forma no se te va a deformar la boca del bolso. Ya le coloqué el forro con la costura al borde. Tenemos los fuelles ampliables si deseamos almacenar más cosas. O tenemos la posibilidad de mantener cerrados los fuelles. Muchas gracias por ver el video hasta aquí. Te espero en el próximo tutorial y te invito a que te suscribas.